Hola, buenos días para todos. El día de hoy estaré compartiendo la palabra con todos ustedes. Mi nombre es Lina Pinto y espero que hoy estemos con los ojos bien atentos, los oídos bien abiertos para poder recibir esta palabra de gracia que el Señor tiene contigo y que edificará tu vida completamente. Y así como dice la visión de nuestra iglesia, que ya has visto en todas nuestras transmisiones, hará a través de la aplicación y la enseñanza de esta palabra, serás transformado a su imagen para que seas fruto para nuevas cosechas. Así que bienvenido esta mañana. Esta mañana quiero hablar a ti, a tu casa, a todos los que nos están viendo, sobre un tema fundamental en la vida de las personas, un tema fundamental en la vida de un cristiano, un tema fundamental que quizás sabemos y que quizás todo el mundo sabe y conoce, pero pues aún se ven cosas. Esto es como una continuación de la última prédica. Si tú no has visto la última prédica de la pastora, que se llama Entender para Recibir, te invito a que la veas aquí mismo en este canal. Entra a nuestro canal, mírala, fue espectacular. En esa prédica hablamos sobre la justicia de Dios en Cristo y cómo Él nos hizo justos ante sus ojos. Y ser justo es ser aprobado. Si tú no viste esa prédica, tal vez esta va a ser como un poco raro de entender, pero te invito a que la mires. Y si no la has visto, de todas maneras, también esta prédica es para ti. Si tú eres joven, entre 12 y 25 años, esta prédica es para ti. Si tú eres casado o vives con alguien o pues tienes pareja, esta prédica es para ti. Si tú eres niño y quizás estás sentado con tu familia, esta prédica es para ti. Si tú eres padre mayor de 25 años hasta más de 100 años, esta prédica es para ti. Si tú vives en este país, esta prédica es para ti. Y si tú no vives en este país, esta prédica es para ti. Es decir, esta prédica es para ti. Entonces, ponte cómodo, ponte bien chévere, porque vamos a hablar de un tema, y también pues aquí a todos mis amigos de audiovisuales que también se pongan cómodos mientras vamos a hablar de fundamentos, de un fundamento básico de nuestra vida, que si tú quizás no entiendes esto, quizás no puedas entender muchas cosas, y es necesario esto para tu vida. Cuando nosotros recibimos a Cristo, lo primero que hablamos es del perdón de pecados. Y hoy quiero hablar de eso y quiero hablar del perdón de pecados. Tú puedes decir, no, ese es un tema que ya me lo sé, yo ya me sé todo eso. Y si eso es lo que tú estás diciendo en este momento, pues entonces falta mucho por aprender, porque es un tema tan amplio, es un tema tan vasto que necesitamos comprender. Yo aún lo estoy comprendiendo. El hecho que uno se pare a predicar acá no significa que ya se las sabe todas, no, sino que significa que en el tiempo en el que yo de mi andar con Dios y de estar recibiendo de su palabra, he aprendido algunas cosas y quiero compartirlas contigo, ¿sí? Pero no significa que ya las sepa todas o que ya las haya logrado. El mismo Pablo lo dijo, no me lo he logrado todo, sin embargo, olvido el pasado y pongo mis ojos en la meta que tengo por delante. Y eso es lo que quiero hablar el día de hoy. Y quiero que me acompañes. Yo no sé si tú te acuerdas que en Iglesia Infantil hicimos hace un par de semanas, no sé, como un mes, una escena donde estaban Jesús con una mujer que llegó a los pies de él con un frasco de alabastro, que llegó con un frasco de perfume, e hicimos allí como una actuación con varios jóvenes. Quiero que mires esta escena por un segundo. Vamos. Uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar. Así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora.
Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo y le dijo: Listo, ¿qué tal? Esta es la historia, como viste, de una mujer que llegó a donde Jesús había sido invitado a cenar. Jesús fue invitado a cenar a la casa de Simón el fariseo. Simón el fariseo. Entonces, lo primero que tenemos que ver ahí es por qué un fariseo invita a Jesús a su casa a cenar, ¿sabes? Tal vez este fariseo lo que quería era como encontrar alguna falla en él, encontrar algo en él, como que, porque no, pues no estaba buscando como un discípulo o algo así, y lo invita allí a su casa. La costumbre que había en la cultura judía del momento, como no habían vías, como no habían calles pavimentadas y además andaban en sandalias, y además Israel queda en una zona desértica, pues había mucho polvo. La cultura judía, ¿qué hacía? Que salía un siervo a la puerta de la casa, ¿sí? Como alguien que trabajaba en la casa, y llevaba un pote de agua y les lavaba los pies a las personas que llegaban. Entonces, por eso, pues después Jesús hace eso con sus discípulos en términos de servicio. Pero salía un siervo allí, se ponía como su toallita tal y les lavaba los pies. A esa agua lo que hacían era que le ponían aceite, como de oliva, aceite al agua, y le ponían también un perfume. Entonces, imagínate tú, perfume refrescante en el agua y todo eso. ¿Para qué? Para que cuando tú lavabas los pies allí en el pote, pues sentías que estaban frescos, que estaban refrescos y que podías entrar a la casa, pues la casa era limpia, entonces podías entrar. Eso era lo que hacían. Cuando Jesús entró a la casa de este fariseo, a él no le lavaron los pies. En primer lugar, era algo muy raro porque pues eso es lo que hace la cultura judía, pero ellos no lo hicieron con Jesús. Entonces, algo en primer lugar ahí, ¿por qué no quisieron honrar a Jesús? Jesús estaba entrando a la casa de un fariseo y no quisieron hacer eso. Entonces, hay una mujer que dicen que es prostituta, ¿sí? Unos dicen, unas versiones dicen que era una mujer pecadora, otras versiones dicen que era una mujer prostituta, otras versiones dicen que una mujer que andaba en pecado. Supo que estaba allí en donde Simón el fariseo se llamaba, y donde Simón el fariseo, entonces ella corrió, ella sabía que Jesús estaba ahí y corrió a donde Jesús estaba. ¿Y qué pasó? Como vimos allí en la cena, al saber que Jesús estaba ahí, trajo un perfume, un frasco de perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba tal y todo. Y cuando vio el fariseo eso, él quedó conmocionado y dijo como, uy, ¿qué está pasando ahí? ¿Y sabes lo que dice el fariseo? Ahí es donde nos damos cuenta el corazón de que él no creía que Jesús fuera el Hijo de Dios, porque él llega y dice, si este hombre fuera profeta en verdad, sabría quién es esa mujer. Pregunta, ¿Jesús sabía quién era esa mujer? Obvio. O sea, Jesús sabía que ella era prostituta o pecadora. Obvio. ¿Por qué? Si Jesús sabía lo que Simón el fariseo estaba pensando, ¿cómo no iba a saber quién era la que estaba a sus pies? Claro, cuando Simón el fariseo está pensando eso, como está diciendo, cuando vio el fariseo que le había convidado, dijo, para si fuera profeta, conocería a quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecador. Y así hay mucha gente, ¿qué clase de mujer y quién es la que está ahí? Entonces, respondiendo Jesús, y hasta allí fue donde paró nuestra cena, le dijo a Simón el fariseo, llegó y le dijo, tengo una cosa para decirte, Simón. Me encanta a mí la respuesta de Jesús porque él siempre utilizaba o preguntas o ilustraciones para dar una verdad. Y lo primero que le dice es, le cuenta una historia. Le dice, hay un hombre, se las voy a leer, dice, un acreedor, un hombre tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios o piezas de plata y el otro le debía 50 piezas de plata. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Entonces Jesús pone una historia. Tengo 2 personas, 2 deudas. Una deuda de 500 piezas de plata y otra deuda de 50 piezas de plata. Y le pregunta al fariseo, a los 2 les perdonó la deuda. Simón, ¿a cuál de los dos que le ha perdonado la deuda amará más? Entonces respondiendo Simón, en el versículo 43 de Lucas 7, responde, dice, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y ahí volvamos a la escena que nuestros maestros de iglesia infantil nos mostraron. Entonces
le dice, mira esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré en tu casa no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella desde el momento en que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados son perdonados. Los hombres que estaban sentados a la mesa se decían entre sí, ¿quién es este hombre que anda perdonando pecados? Y Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Listo, como viste ahí, Jesús le responde a Simón el fariseo algo. Primero le dice una historia y después le dice, esta mujer ha hecho lo que tú no hiciste conmigo. Esta mujer me ha servido a mí. Tú no me trajiste agua para limpiar mis pies, más ella con sus lágrimas los ha limpiado. Tú no me trajiste perfume para ponerlos en el agua, más ella compró un perfume carísimo y lo está derramando en mí, me está ungiendo. Y entonces por eso hace la unión. A esta que mucho se le ha perdonado, mucho ama, más el que poco, poco ama. Y entonces dice, no ungiste mi cabeza con aceite, mas está ungido con perfume en mis pies. Mira el 47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, más a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Ahí vimos en la cena como ella le dijo, como Jesús le dijo a ella, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir, claro, todo el mundo empezó a decir, ¿quién es este que también perdona pecados? ¿Quién es este que está perdonando? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Bueno, quiero que vamos muy bien, este capítulo tiene una riqueza espectacular de lo que es Jesús y lo que es su gracia y lo que Él hizo en la cruz, realmente ahí está pasando. La historia es de dos personas que una tiene una deuda de 500 y la otra tiene 50. Claro, la que tiene 500 se va a sentir más agradecida porque se le perdonó mucho, más la que tiene 50 pues puede decir, bueno, 50 pues gracias, pero quizás, entonces Jesús dice, el que más se le perdona, más ama, ¿sí? Eso me causa curiosidad hablando de eso. ¿Por qué? Pregunta, ¿a los dos no se les perdonó? ¿El de 50 no amaría? Entonces, ¿por qué dice que el que muchos le perdona? Pues porque, digamos, tú le dices, pues en cantidades es mucho y demás. Él sabía que ante la ley, y aquí es donde viene todo, ante la ley esta mujer era gran pecadora ante la ley y realmente era pecadora por lo que hacía en su vida y demás. Y todo el mundo sabía que ella era pecadora. Y todo el mundo sabía, incluyendo a este Simón fariseo. Ahora, ¿Simón fariseo tenía pecados? Obvio. Mas él se creía en la capacidad de decirle a ella, pecadora, y ella es esto y lo otro, de juzgarla bajo la ley. Mas Jesús, al verla a ella, le ha perdonado los pecados. Entonces, aquí está lo esencial de todo. Muchas veces nosotros decimos cuando recibimos a Cristo, sí, Él perdonó mis pecados, sí, mis pecados son perdonados, pero ¿tú entiendes realmente qué significa esto? La cuestión aquí importante es que nosotros muchas veces creemos que Jesús nos perdonó nuestros pecados hasta el día, desde que nacimos hasta el día que le recibimos. Entonces yo lo recibí a los 17 años y todo lo que hice atrás me ha sido perdonado, pero ahora que he cometido algún error en mi vida cristiana y demás, que he tenido rabias, que he tenido ciertas cosas, que me ha pasado esto, que he hecho esto contra mi esposa, contra mi esposo, contra mi familia, contra mis padres, eso no se me ha perdonado. A veces creemos que eso pasa. ¿Y así es? Te pregunto, ¿así es?
A veces creemos que Jesús lo que hace es que perdona y lava todo lo que yo hice en mi vida pasada, pero desde que soy cristiano y desde que lo recibí a Él, eso no. Ahí Él quiere como que me porte bien y que ande en una vida recta y que sea una persona perfecta, porque si no, Él va a estar bravo y va a estar con una posición de que me está juzgando. A veces creemos eso. ¿Es eso cierto? Amigo, la palabra de Dios dice que Él perdonó los pecados pasados, presentes y futuros. ¿Tú tienes claridad de qué significa eso? ¿Tú tienes claridad de qué significa haber perdonado los pecados pasados, presentes y futuros? Cuando hay una relación de pareja y cuando hay una esposa, el esposo le puede pedir perdón y le dice, perdóname por algo que cometió, perdóname. Y ella le dice, sí, te perdono, te perdono. ¿Ella qué está diciendo en ese momento? Sí, te perdono lo que acabas de hacer. Ella está diciendo, te perdono lo que harás mañana. ¿Te perdono lo que harás pasado mañana? ¿Te perdono lo que hagas en un año? Quizás no, porque así no somos nosotros. Pero Dios no dijo eso. Dios dijo que cuando todo el pecado caía sobre Jesucristo mismo, todos nuestros pecados pasados, presentes y aún los que cometerás, serían perdonados. Y perdonados es completamente quitados, porque es una naturaleza de pecado quitada completamente. Lo que tú hiciste te ha sido perdonado, amigo. ¿Yo? Pero le respondí mal a mi mamá esta mañana y tuve una discusión con mi esposa anoche. Te ha sido perdonado, amigo. La gente tiene miedo de que si nosotros predicamos esta palabra de gracia y de perdón de pecados, la gente siga pecando en la vida. Entonces, cuando una persona peca y cuando una persona comete un error y cuando una persona la embarra, ya es muy difícil que se acerque a la presencia de Dios. ¿Cómo se acerca? Y yo sé que te ha pasado, porque a mí me ha pasado y porque a muchos nos ha pasado. Cometimos un error o cometimos algo o juzgamos a alguien más y entonces cuando venimos a donde Dios somos como que, bueno, porque me toca orar. Y como que Dios, gracias porque me amas y pues gracias por tu obra en la cruz y te doy gracias por los alimentos y por la provisión, te pido que me guardes, que guardes a mis hijos, a mi familia, en el nombre de Jesús, amén. Pero te tengo una pregunta. Cuando tú te vas y te sientas en un café a comer con tus amigos o una ensalada de frutas o una pizza, no sé, y sales con ellos y tú te sientas allí a hablar con ellos, dime, ¿no disfrutas ese espacio? Es lo máximo, ¿verdad? Pasar tiempo con tus amigos es lo máximo, sentarte, hablar, me pasó esto, me pasó lo otro. El café es importante, la ensalada de frutas también, tal vez lo que estés comiendo es importante, pero lo importante no es el lugar en el que estás, sino que estás con tus amigos. ¿Y por qué te sientes así? Porque ellos no te juzgan, porque ellos no te condenan, porque ellos te aman, porque tú les puedes contar, me agarré con mi papá o hice esto y lo otro, y ellos están allí, lloran contigo, quizás, se alegran contigo, te abrazan, también te corrigen, te dicen, oye, la embarraste ahí, oye, ten cuidado, recuerda quién eres en Cristo. Los buenos amigos te recuerdan quién eres en Cristo. ¿No amas esos espacios? Si así es con nuestros amigos, ¿por qué venimos a Dios, a nuestro Padre, que nos llama amigos, con un miedo de que me va a regañar y que me está juzgando? Cuando la palabra de Dios me dice que todos mis pecados me han sido perdonados, cuando la palabra de Dios me dice que todos mis pecados pasados, presentes y futuros me han sido perdonados, no puedo venir y sentarme con Él y hablar de pasó esto y pasó lo otro y no sentirte juzgado. ¿Sabes por qué te sientes juzgado? Porque hay una ley que está llamando y porque quizás tenemos mezclas en nuestras vidas y queremos juzgar. Por un lado queremos juzgar y por otro lado nos sentimos juzgados. ¿Qué es la ley, amigo? Yo quiero, esta iglesia y todos los que han recibido han entendido qué es eso. La ley fueron los 10 mandamientos que fueron dados allí en tablas de piedra y después el hombre le agregó un poco más y en fin. ¿Y qué es? El otro día le mandaba a varios jóvenes un pedazo de Romanos 5 y Romanos 6 y quiero hablarles, mientras llegó Adán pecó.
Adán desobedeció uno de los mandatos que le dijo: no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ciertamente comiendo de este árbol, muriendo, morirás, es lo que dice la palabra. Y entonces muriendo morirás si comes de este árbol. ¿Por qué? Porque él estaba allí, él caminaba con Dios, él hablaba con Dios. Y él debía comer el árbol de la vida. Pero no lo comió, no comió el árbol de la vida. El árbol de la vida es la representación de Jesucristo. Y si no entiendes esto que te estoy diciendo, te invito a uno de los servicios de Mi Nueva Naturaleza en Cristo de Iglesia Infantil. Lo explica súper fácil y súper chévere. Pero Adán pecó y allí entró el pecado. Y porque uno pecó, entonces todos pecaron. Entonces mira lo que dice Romanos. En una versión, The Message, la versión El Mensaje, la tradujimos. Y en Romanos 5 dice: ¿conoces la historia de cómo Adán nos llevó al dilema en el que nos encontramos? Primero pecado, luego muerte. Claro, primero pecamos y luego muerte. Y nadie está exento del pecado o de la muerte. Ese pecado perturbó las relaciones con Dios en todo y en todos, pero el alcance de la perturbación no estuvo claro hasta que Dios se lo explicó en detalle a Moisés. Ok, entonces... miremos más adelante. Entonces la muerte de este gran abismo que nos separa de Dios dominó el paisaje desde Adán hasta Moisés. Incluso aquellos que no pecaron precisamente como lo hizo Adán, al desobedecer un mandato específico de Dios, todavía tuvieron que experimentar esta terminación de la vida, esta separación de Dios. Pero Adán, quien nos metió en esto, también señala al que nos sacará de allí. ¿Qué está diciendo este pasaje? Está diciendo: Adán pecó, el pecado entró, y todo lo que pasó entre Adán y Moisés, la gente no sabía que era pecado hasta que la ley llegó. ¿Cómo así? Claro, la ley me muestra el pecado. La ley me dice: no robarás. Entonces tú sabes que robar es malo. Sin embargo, antes de la ley, aunque robaras, no sabías que era pecado. Sin embargo, era pecado. ¿Sí me hago entender? Es decir, que lo que hizo Dios fue enviar la ley para mostrar el pecado, para mostrar que había un pecado, que los hombres estaban separados de Dios y que había un abismo y una muerte. Todos los que pecaron, todos los que no desobedecieron un mandato específico como Adán, de todas maneras pecaron. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios envió una ley para mostrar que había pecado y que el hombre infringía y estaba separado de Dios completamente. Es como un espejo. Hagamos de cuenta que tengo un espejo y el espejo me puede mostrar mis imperfecciones. Digamos que este es mi espejo y el espejo me muestra mis imperfecciones. Y el espejo me muestra que tengo en un diente un pedazo de brócoli, o que tengo un moco, o que tengo polvo en la cara, no sé, que tengo algo allí. Eso es lo que hace el espejo. Pero te pregunto, ¿el espejo tiene la capacidad de quitarte el brócoli del diente? No, el espejo no tiene la capacidad. El espejo en sí es perfecto. ¿El espejo tiene la culpa? No. Bueno, así es la ley. La ley es como un espejo en la que se me mostraba todo lo que era pecado, pero no tenía la capacidad de quitármelo. Eso es la ley. La ley es santa, es pura, es perfecta, mas no me hace justo. Es decir, como la anterior prédica, no tiene la capacidad de hacerme aprobado ante Dios, de darme una posición, de devolverme al origen, de devolverme a mi hogar, de devolverme a quien soy realmente. No tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, estamos hablando del pecado y estamos hablando que cuando muchas veces tú cometes un pecado, existe esta ley y la ley te está acusando y te está diciendo: te equivocaste, hiciste esto, hiciste lo otro, la embarraste con tus papás, la embarraste con tu novio, la embarraste con tu esposa, educaste mal a tus hijos, te airaste, robaste quizás, tuviste malos pensamientos. Y si tú dices: no, mira, yo he sido excelente persona, yo he guardado todos los mandamientos. Bueno, así había un hombre en la Biblia, el joven rico, y el joven rico también llegó y le dijo a Jesús: yo he guardado todo en la Biblia. Entonces Jesús le puso la ley a lo máximo, le dijo: ¿has guardado todo? Él sabía que había en su corazón, entonces le dijo: bueno, entonces vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Eso lo habló mi mamá en una prédica.
Era lo que estaba en el corazón de él. Él no cumplía toda la ley. Ahora te pregunto, primer mandamiento, ¿qué dice? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Dice así. Allí donde estás en la casa, quiero que levante la mano aquel que ha cumplido ese mandamiento. Tan, 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 tan. Yo no lo puedo levantar. Yo no tengo la capacidad de amar a Dios con todas mis fuerzas, con toda mi alma, no lo he hecho. Entonces a Jesús le preguntaron, ¿cuál es el gran mandamiento, Jesús? Y él llegó y dijo, se resume en esto, en amar a Dios según la ley le preguntaron. Según la ley se resume en esto, amar a Dios, amar a como a ti mismo. Digo, sí, y luego amar a tu prójimo como a ti mismo. Prójimo, ¿qué significa? Tu vecino, al de al lado como a ti mismo. En eso se resume, porque si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, pues tú no codicias su mujer, tú no codicias su carro, tú no codicias sus cosas, entonces pues ahí digamos está el cumplimiento de la ley. Pregunto, ¿acaso alguna vez tú no has dicho, si tan solo yo tuviera ese carro, si tan solo yo viviera en esa casa, si yo tuviera esos papás, uy, si mi esposo fuera como ese, ya quisiera yo que mi esposo fuera así? Pues amigo, te digo que ya estás infringiendo un mandamiento, no, estás codiciando, estás infringiendo todo. Y la Biblia me dice que si infringes uno, los infringes todos. O sea, eres un pecador y mereces la condena más grande. Ese es el pecado. Así de difícil es. Jesús la puso más difícil. Tú puedes decir, sabes, yo no me he acostado con nadie, yo no he tenido relaciones sexuales antes del matrimonio, o yo no he adulterado durante mi matrimonio, no sé, he sido fiel. O quizás digas, bueno, si lo he hecho, entonces allá has pecado. Entonces Jesús la puso más alta y le dijo, ah, sí, pues de cierto yo te digo que aquel que nomás piensa con lujuria de una mujer, ya ha fornicado. ¿Quién no ha tenido esos pensamientos? Amigo, ya eres un pecador. Duro, pero es real. Esa es la ley y ese era el espejo de que no podíamos tener una naturaleza santa y perfecta para tener una relación con Dios y para obtener cosas. Y la ley, el infringirla, me traía unas maldiciones. En tres te las voy a resumir: en pobreza, en enfermedad y en muerte, separación de Dios. ¿Listo? Pobreza, enfermedad y muerte. No solo muerte física, sino muerte espiritual. Separación de Dios. Esas eran las maldiciones que caían a raíz de la ley. Entonces, todos seríamos culpables totalmente. La buena noticia al día de hoy, y la buena noticia por la que fuimos llamados a proclamar, y la buena noticia por la que fuimos llamados a predicar el Evangelio, es que Jesucristo, el Hijo de Dios, el único que no cometió pecado. 1 Corintios 5:21 me dice, aquel que no cometió pecado, es decir, que cumplió la ley completamente, el único que no cometió pecado, se hizo pecado. No dice que pecó, sino que se hizo pecado. Es decir, tomó todo el pecado. ¿Para qué? Aleluya. Para que tú y yo fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo. Es decir, para que tú y yo fuésemos hechos otra vez aprobados y vistos rectos ante los ojos de Dios. Jesucristo pagó el precio, su sangre derramada fue el precio perfecto para que los pecados y toda la maldición de los pecados no cayera sobre nosotros, cayó sobre Él. Es decir, que el perdón de pecados no significa que Jesús como que hace como una mamá, listo, te perdono y no lo vuelves a hacer. No, significa que alguien pagó la condena de tus pecados. No quiere decir que los pasó por alto. No, alguien pagó. Dios es un Dios justo, Él pagó. Él no podía decir, listo, borrón y cuenta nueva. No, alguien tenía que pagar porque Él es justo. Él lo pagó. Por lo que hiciste antes, por lo que hiciste hoy, por lo que harás mañana, por lo que has hecho siempre. Él lo pagó.
Es decir, tú puedes decir, ahora que yo soy cristiano y que la he embarrado y que he pecado y que he hecho cosas, su santidad, la santidad de Dios, estoy separado de Él, yo no soy santo, no puedo acercarme a Él. Y vuelvo al ejemplo de los amigos. La Biblia me dice en Hebreos que hoy puedo acercarme ante el trono de la gracia para el oportuno socorro. Es decir, ¿por qué? Porque cuando Jesús murió, cuando Él fue a la cruz, cuando Él derramó su sangre y cuando Él resucitó, lo que Él hizo fue que Él llevó el pecado en sí mismo y lo llevó y lo bajó a los infiernos y lo dejó en donde pertenecía, y luego el poder de la vida de la resurrección de Él le dio vida para resucitar. Y cuando Él resucitó, entonces Él vino a proclamar ese evangelio. Él llegó y dijo: hey, resucité, vencí, el que crea en mí aunque esté muerto vivirá. Crean en mí solo por la fe, no por hacer nada, no por tus buenas obras, solo por la fe. El que crea en mí vivirá. Entonces, cuando Jesús resucitó y luego ascendió al cielo, cuando Él subió al cielo, ¿sabes qué hizo? Él llegó y roció su sangre en el trono. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Roció su sangre en el trono. ¿Para qué? Para que Dios mismo, al ver esa sangre rociada en el trono, dijera: el pecado fue pagado. Y cada vez que te ve a ti, ve allí: el pecado fue pagado, fue pagado. Por eso es que cada vez que Dios te ve a ti, ve a Cristo en ti, ve a lo que Él mismo ha pagado, lo que Él mismo hizo. Es decir, Él pagó la condena, Él en verdad la pagó, Él no la hizo por alto. A veces creemos que Dios se paró, Él simplemente pudo haber hecho: listo, los perdono, ya, borrón y cuenta nueva. No, lo que Él hizo fue pagarlo. Jesucristo, que no merecía la cruz porque no había cometido pecado, en sí mismo cayó sobre Él la maldición más grande, la del madero, la de maldito es aquel que es colgado en un madero, y sobre Él cayó la maldición para que tú y yo tengamos vida. Amén. Hebreos 8:12 me dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Dios no se acuerda de lo que tú estás haciendo. Dios no se acuerda del problema que estás haciendo. Dios no se acuerda de eso y borró todas tus iniquidades. ¿Por qué? No solo porque el perdón olvida, sino porque Él quitó la naturaleza. Y cuando te ve a ti, ve la sangre de Jesús. Fue una sangre rociada. Es la misma que allí en el Éxodo le dijo al pueblo de Israel: pónganla sobre los dinteles, pónganla sobre los dinteles como en una forma de cruz, y el ángel de la muerte pasará. Y cada vez que el ángel de la muerte vea sobre la familia, sobre la casa de una familia que la haya puesto, él no va a decir: esta familia está pecando, esta familia tiene buenas obras, esta familia está haciendo bien las cosas. No, el ángel de la muerte pasará y va a decir: veo la sangre, no puedo allí hacer mal. Veo la sangre, no mataré a sus hijos. Veo la sangre, no viene sobre pestilencia. Veo la sangre. Cuando el ángel de la muerte ve la sangre sobre tu vida, ve a Jesucristo sobre tu vida, no te puede hacer daño. Iglesia, esto es maravilloso porque Él perdonó tus pecados. Entiende, una vez tú entiendes que Él perdonó tus pecados, tú amas porque entiendes que Él te amó. Juan me dice: en esto consiste el amor, en que Él nos amó primero. Wow. Tú no puedes amar sin saber que Él te amó. Por eso Jesús cambió. Cuando Él llegó, dijo: este es el mayor mandamiento en la ley, amar al prójimo como a ti mismo. Él dijo: pero yo les digo, amar al otro como yo los he amado a ustedes. Cuando tú te experimentas amado y sabes que Él ha derramado su sangre por ti, wow, Dios perdonó mis pecados, los pasados, los presentes, los futuros. Pasan dos cosas, y hay dos tipos de personas: aquel que está en el árbol del bien y del mal. El que está en el árbol del bien y del mal, hay una parte de la moneda. El que está en la parte del mal.
Entonces la gente dice que si predicamos este evangelio y que predicamos que eres perdonado y predicamos que Dios no te ve tus iniquidades y predicamos que Dios te ve en Cristo, la gente va a seguir pecando. Eso creen. Mucha gente se ha ido de esta iglesia porque creen que es eso. Y dicen, ¿cómo se pueden parar allá si hacen lo que hacen? Entonces creen que entre más gracia, más pecado. Más la Biblia me dice, donde sobreabundó la gracia, donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Déjame ponerte un ejemplo. Un pastor dijo este ejemplo y me encantó. Hagamos de cuenta que un esposo golpeó a su mujer. Luego quizás la engañaba, era borracha, no sé. Terrible. Un ángel del Señor se le apareció, como a María, Gabriel, no sé, se le apareció. Y le dijo esto que te estamos diciendo. Le dijo, amigo, tus pecados te son perdonados. Amigo, hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús pagó en la cruz con su sangre por lo que tú hiciste y le hiciste a tu mujer. Dime una pregunta. Te hago esta pregunta. Este hombre, cuando escucha eso y cuando el mismo ángel del Señor, como Jesús mismo hablándole, le dice eso, él va a decir, listo, mañana le sigo pegando a mi mujer. Nunca más lo hará. Porque Romanos 6:14 me dice que ya no es aquel que está bajo que la ley le da poder al pecado, mas el pecado ya no se enseñoreará de ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, que aquel que está bajo la gracia, que aquel que se encuentra amado, que aquel que se encuentra perdonado, que aquel que sabe que sus pecados pasados, presentes y futuros le fueron perdonados, nunca más peca. Nosotros no estamos a favor del pecado, ni estamos diciendo pequen como quieran, que igual Dios los perdona. No, estamos diciendo que una vez tú entiendes la gracia, tú no vuelves a pecar, porque tú sabes quién te ama, porque tú sabes quién derramó por ti su sangre, tú sabes quién es tu padre, y tú haces lo que la mujer pecadora vino y hizo ante Jesús. Se arrodilló ante sus pies porque sabía que era amada. Si tú te das cuenta, ella nunca le dijo a Jesús, por favor, perdóname. Y Jesús lo dice, ella supo que era amada y se arrodilló. Aquel que está en libertinaje, en el árbol estaba hablando de esto, el árbol del bien y del mal, el que está en el mal, hace lo que quiera, vive en pecado, vive libertino. Ese es el típico pecado que hablamos, que son los frutos del pecado, que es Gálatas 5 allí donde dice lujuria, desenfrenos, divisiones, contenciones, bueno, todo eso. Fornicación, adulterio, el que nosotros sabemos que es pecado. Ese es el del árbol, de la parte mal del árbol. Ese que está allí y que se encuentra amado, que se encuentra perdonado, es como el hijo pródigo que ha comido de la basura de los cerdos, pero que sabe que su padre lo ama y que ya pagó por eso. Entonces se levanta, entiende para recibir lo que Jesucristo ya hizo y entiende esa justicia. Nunca más vuelve a estar en pecado. Nunca más. Eso eres tú, amigo. Tú no tienes que volver a estar en pecado. Tú no vives bajo el poder de la ley, porque la ley es la que me dice estar en pecado, pero la gracia es la que me habilita para no pecar. Ahora, el otro lado, el bueno, eso es lo que pasa muchas veces. Y quiero hablar en estos últimos minutos sobre eso. Yo he estado en esa posición. Gente que vivimos moralmente correctos. Pues yo no he hecho nada malo, yo no he matado, yo no he robado, yo no he hecho esto, yo no he hecho lo otro. Y nos creemos con la capacidad de decirle al otro, pero mire ese lo que está haciendo. Pero mire cómo se comporta. ¿Acaso no es líder de la iglesia? ¿Acaso no va a la iglesia? Yo he escuchado a muchas mamás y papás, ¿acaso usted no va a la iglesia? Y me sigue contestando de esa forma, ¿de qué le sirve?
O hijos diciéndole a los papás: ¿y usted para qué va tanto a esa iglesia si mire cómo sigue? Igualito que Simón el fariseo de la historia. Y es que este no sabe que la clase de mujer que es esta que se le está arrodillando, porque creen que se sienten en la capacidad de juzgar al otro, porque creen que un pecado es negro. Mi mamá me enseñó esto a mí personalmente y yo lo quiero compartir con ustedes. A veces creemos que un pecado es negro porque es terrible y ante los ojos de muchos, pues porque son los que estamos hablando de la parte del mal, son terribles. Pero el mío, ¿yo qué he hecho? Que mi pecado simplemente me puse bravo. Ese no es negro, ese es rosado, ese no le hace daño a nadie. Es exactamente lo mismo. Y es peor. ¿Sabes por qué? Porque te sientas en la silla del juez y juzgas. Te sientas en el trono de Dios y te crees con la capacidad de juzgar. Ese es peor. El del bien y el del mal. La buena noticia que tengo para ti hoy es que no estamos bajo la ley. Es que Cristo ya pagó por ti. Es que Él derramó su sangre completamente por ti, porque te perdonó el pecado pasado, presente y futuro. ¿Y tú que juzgas? A ti también te perdonó. Y cuando tú entiendes, yo que juzgo, también eres pecador, también lo eras en tu antigua naturaleza, también lo eras. Entonces no te sientas en la capacidad de juzgar a otro, porque estás en el mismo árbol, es lo mismo. Pero por eso vino Jesús, para morir por ti, para derramar su sangre, para que la maldición de la ley cayera sobre Él. Y la ley, el cumplimiento de la ley es el amor, y Él te amara a ti antes de que tú mismo supieras que Él te amara. Y cuando tú entiendes eso, iglesia, cuando tú entiendes que Él te perdonó los pecados, cuando tú entiendes que Él te amó pasado, presente, futuro, te amó en exceso, tú dices: su obra fue suficiente, no necesitas nada más. Si tú entiendes que Él te perdonó y que no se acuerda de tus iniquidades, tú puedes venir confiadamente al trono de la gracia, a hablar con Él, como cuando tú te sientas con tus amigos y hablas, pasar tiempo en su presencia, contarle todo y decirle también lo que te ocurre y lo que te pasa. Tú puedes venir ante Él, pero al mismo tiempo experimentarte amado. No hay nada más maravilloso que experimentarse amado, porque es decir: Padre, yo sé que tú me amas, y en esto consiste en el amor, en que Él nos amó primero. Entonces, saber que Él me ama, me puedo sentir amado y puedo decir: no quiero volver a hacer lo que hice. No porque sean mis fuerzas, en tus fuerzas vas a volver a caer, quizás, sino porque tú vives en mí, porque tengo una nueva naturaleza, porque soy perdonado. Y si tú hoy entiendes que el perdón es como una catarata que todo el tiempo te está limpiando, como una cascada que nunca acaba, sino que está rociando allí todo el tiempo, que te está limpiando, entonces vas a dejar de creer que Jesús solo perdonó tus pecados pasados y que ahorita está bravo contigo. Él no está bravo contigo porque su ira cayó sobre Jesús. Su ira, su condena, lo que iba a condenar, Él no lo pasó por alto. En verdad su ira cayó sobre Jesús y estuvo separado de Dios, Jesús, y su santidad. Entonces tú puedes decir: pero la santidad de Dios no la podemos burlar. Su santidad está en mí, su santidad está de mi lado, su santidad está conmigo, porque es Jesucristo mismo. La gente dice: hay que examinar el corazón de las personas porque están haciendo eso, y toman mal el salmo. El salmo dice: examíname, oh Señor, mi corazón. El salmista está diciendo eso. Entonces uno dice: no, hay que examinar el corazón. Pero si tú te examinas el corazón a ti mismo, tú mismo te ves oscuro, te ves mal, te miras con problemas, te miras que tienes esto, que tienes lo otro, que la has embarrado en esto, en lo otro. Eso pasa cuando uno se examina a sí mismo y termina teniendo conciencia de pecado. Pero es que el Salmo no dice eso, léelo bien. El Salmo dice: examina, Señor, mi corazón. Es decir, Dios es el que examina mi corazón. Y adivina qué pasa, que si tú recibiste a Cristo, cuando Dios examina tu corazón, ve a Cristo.
ve la sangre, ve la sangre, ve el perdón de pecados. Dice, nunca más me acordaré de sus iniquidades. Quizás tú tienes problemas de salud. Quizás tú tienes problemas económicos, qué sé yo. Y la iglesia no es para hacer personas buenas, para que los malos se conviertan en buenos. No, eso no es la iglesia. La iglesia es para personas que estaban muertas, como dice Colosenses 3, y nos llevó a su reino de vida. Y tampoco es para solucionar simplemente las cosas, es para entender la vida nueva que tienes en Cristo. Entonces quizás tú tienes alguna enfermedad, alguna dolencia, alguna cosa, algún problema. Experiméntate amado y perdonado. Salmo 103 dice: gracias, Padre, porque tú estás hablando a tu iglesia hoy, recordándonos el perdón de pecados mayor. Dice, bendice, que todo lo que soy alabe al Señor, que todo el corazón alabe su santo nombre, que todo lo que soy alabe el Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que Él hace por mí. Él perdona todos mis pecados. Que no se te olvide. Él perdona todos mis pecados. Y después dice, y sana todas mis enfermedades. Si tú estás buscando sanidad, ¿qué dice antes? Entiende que Él perdona tus pecados primeros. Primero Él perdona y después Él sana. Cuando la mujer del frasco de alabastro vino y se le arrodilló, lo primero que le dijo a ella fue: mujer, tus pecados te son perdonados. Cuando el amigo que lanzaron por el techo, los 4 amigos y que llegó y que era paralítico y que rompieron el techo y que llegó ahí a donde Jesús, cuando Jesús lo volteó a ver, le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados, así que levántate, toma tu camilla y anda. Antes de la sanidad, tú tienes que entender que eres perdonado. Así que tú eres perdonado. Y con esto termino. Señor, gracias por esto que nos estás hablando. Porque si Dios te perdonó, pasado, presente, futuro, perdónate tú también a ti mismo. Perdónate tú. Deja de darte tan duro, decirte: yo no he hecho esto, yo no he sido buena mamá, yo no he sido buen papá. Deja de estar mirando eso. Mira a Cristo. Mira a Cristo. Solo Él es lo único que necesitas. Su gracia es lo único que necesitas. Ya no te des tan duro, porque cuando Dios te ve a ti, ve a Cristo, ve la sangre rociada. Y si Dios te perdonó con tan grande amor en la cruz del Calvario, es que su obra fue suficiente, no fue una bobada y no fue como para que tengamos una forma de reunirnos en la iglesia y juguemos a algo. No, es una nueva vida. Nadie más podía hacerlo. Su sangre fue tan valiosa. El valor de la cena, de partir el pan y tomar el vino, es tan impresionante. Y si Él mismo me perdonó todos mis pecados y no se acuerda de mis pasados, presentes y futuros, amigo y amiga, ¿por qué no perdonas a tu esposa o a tu esposo? Su perdón fue mayor. Él se encarga. Aquel que está bajo la gracia no vuelve a pecar, te lo aseguro. Solo experiméntate, amado. Encuéntrate en Él y nunca más serás igual, porque Él te ama. Y cuando Él sabe que te ama, tú puedes amar al otro. ¿Sabes? Entiende el amor de Dios y así podrás amar a tu esposa. Pablo dijo que los hombres amen como Cristo amó a la iglesia, dando todo de sí. Si tú la has embarrado con tu esposa, simplemente voltea a ver a Jesús y di: gracias por perdonarme y amarme tanto y limpiarme con tu sangre. Y de esa misma forma voy a amar a mi esposa. Y le puedes pedir perdón. No voy a hacer aquí algo de que vaya y agarre a la persona y le pida perdón, ni tampoco usted vaya a decir: ya me perdonó, no se trata de eso. Pues si quieres hacerlo y si el Espíritu Santo te guía a hacerlo, hazlo. Pero más allá de eso, se entiende el perdón
de pecados de lo que el valor que hizo Jesús. Él perdonó pasado, presentes y futuros y nunca más se acordará de tus iniquidades. Tú puedes perdonar. ¿Por qué? Porque el perdón vive en ti. Perdona, perdona y suelta. Y si tienes miedo de algo, de que vuelva a pasar y demás, solo el que vive en la gracia no vuelve a pecar. Vive bajo el amor, bajo el perdón de pecados. En la historia de la mujer que vino, ¿sabes por qué él decía que 500 piezas de plata? Porque ella sabía que se le había perdonado muchísimo. El de 50 no sabía. ¿Tú acaso sabes que se te ha perdonado muchísimo? Aquel que se le perdona mucho y entiende que se le ha perdonado mucho, ama mucho. Cuando tú entiendes que has sido perdonado tremendamente, tú amas mucho y se te desperdonó. No seas como los fariseos que juzgan en la ley y diciendo este y el otro, y este quién se cree. Pero Jesús mismo dijo ahí en el versículo, rectamente has juzgado. Es decir, ¿qué es rectamente has juzgado? Rectamente, ¿en quién se juzgó? En Jesucristo mismo se juzgó. Tú ya estás en Él. ¿Y qué hizo esta mujer? Se postró y adoró. Eso es. Espero que hoy hayas recibido un poco sobre esta palabra de gracia. Esta es la palabra que vivimos y recibimos. Un día aprendí que no sé mucho, que sé un poco nomás y que estoy aprendiendo esto. Esto no es una doctrina, esto es un estilo de vida de gracia, un estilo de vida de aun cuando tus hijos se equivocan. ¿Sabes qué hace el padre con ellos? Hijo, nada de lo que tú hagas cambiará mi amor por ti. Hijo, que estás escuchando, nada de lo que tú hagas cambiará el amor de Dios hacia ti. Pero vive en la plenitud que Él tiene y en la libertad. Cuando tú pecas y cuando tú das un paso al pecado, ese es tu último acto libre. Eso ya no es libertad. Libertad es vivir en lo que Él dice. Esa es la verdadera libertad. Eso es el gozo. Esto es una palabra poderosa. Yo la he recibido y la estoy aprendiendo. Te invito allí a donde estés, que cierres tus ojos conmigo y que oremos y digamos: Padre celestial, Señor Jesucristo, gracias por tu maravillosa obra en la cruz. Gracias porque soy perdonado, porque nunca te acordarás de mis iniquidades, nunca te acordarás de mis pecados, porque ahora tengo una nueva vida y ahora vivo bajo la gracia, y ahora vivo en santidad, y ahora vivo en rectitud, y ahora vivo en integridad, pero solo porque tú lo hiciste en la cruz por mí. Gracias, Señor, por perdonarme. Hoy entiendo que me has perdonado los pasados, presentes y futuros, y que tu sangre fue más valiosa. Y hoy te adoro a ti porque tú eres el único que lo merece. Puedo venir ante ti, ante el trono de la gracia. Puedo venir ante ti y abrazarte y decirte: tú eres mi Padre, yo soy tu Hijo. Puedo venir ante ti y decirte: gracias, Padre, gracias. Descanso en ti. Que la misma bendición de Abraham, de ser bendecidos al entrar, al salir, donde estamos, de Deuteronomio 28, la bendición de ser bendecidos en todo lugar, de ser protegidos del Salmo 91, esté en nosotros, con nosotros, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que esa misma bendición sea acá en nosotros. Y si esta es la primera vez que tú ves un servicio de nuestra iglesia, y si esta es la primera vez que escuchas esta palabra de gracia, te invito a que recibas ya mismo y declares a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Gloria a Dios. Sé que muchos hoy harán esta oración y serán salvos y seremos de la misma familia. Así que te invito allí donde estás, que digas: Señor Jesucristo, gracias pues por perdonarme, gracias por amarme. Hoy entiendo que soy perdonado, hoy entiendo que me has limpiado,
Hoy te pido que me quites esta naturaleza de pecado y me des tu propia vida. Hoy sé que tú moriste y resucitaste en la cruz por mí. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Padre, porque ahora soy tu hijo y tú eres mi Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Son bendecidos. Esta palabra recíbela en tu vida, en tu corazón, para tu familia. Si es la primera vez que ves uno de nuestros servicios o si alguien te compartió este servicio, en la descripción del video tenemos un formulario para ti. Llénalo, estamos orando por ti. Hay un grupo de personas en la iglesia que está orando por ti. Si tienes alguna necesidad de oración, también escríbela quizás en el chat, escríbela en los comentarios, escríbenos a las redes sociales de la iglesia. Hay un grupo de personas que está orando por ti. Y pronto, si por primera vez vienes o ves nuestros servicios y llenas este formulario, pronto nos encontraremos, estaremos muy felices de conocerte pronto, pero eres bienvenido a la familia de Dios, bienvenido, has sido limpiado y rociado con su sangre. Así que son bendecidos, los amamos, nos veremos en una próxima oportunidad. Hola a todos, un saludo especial. Después de este extraordinario servicio de adoración a nuestro amado Padre, después de esta extraordinaria palabra, entonces solo nos queda darle unos anuncios finales, específicamente para los discipulados. Recuerden que estamos terminando ya los discipulados el sábado 9:30 y a las 5 de la tarde. Y ya los estamos terminando y próximamente les anunciaremos la nueva programación para este segundo semestre. Asimismo, queremos invitarles y recordarles especialmente a las mujeres que el próximo viernes 10 de julio a las 6:30 tendremos un Facebook Live para mujeres exclusivamente. Todas las esperamos ahí, no se lo pierda, mantente conectado. Asimismo, damos gracias por todos aquellos que siguen aportando para la obra del Señor, y los amamos, les queremos mucho y deseamos más y más bendiciones para todos. Un abrazo, bendiciones para todos.